Destilación a presión reducida. Para iniciar, vamos a hablar acerca de las operaciones unitarias, que son pasos de un proceso que involucra un cambio físico en la materia, donde se estudia principalmente la transferencia y cambios de energía. Es muy distinto a lo que es un proceso unitario, ya que este consta de reacciones químicas que involucran una o más operaciones unitarias. Teniendo en cuenta esto, definimos destilación como una operación unitaria, donde se va a transferir masa y energía, a través de la separación de dos componentes de distintas volatilidades de una sustancia líquida. La destilación consta principalmente de dos procesos físicos: evaporación, que es el calentamiento inicial hasta lograr el porcentaje de vaporización para la separación, y la condensación, que es la transferencia gradual de energía de vapores alrededor. La destilación consta de varios tipos, pero para esta práctica nos vamos a centrar principalmente en la destilación al vacío, que es una técnica de purificación y separación que utiliza la presión reducida para disminuir el punto de ebullición, y consta de propiedades principales como la fuerza de vapor, que es la fuerza ejercida del vapor a una presión y temperatura constante, y el punto de ebullición, que es cuando la presión del vapor es igual a la presión de la fuerza exterior. Su utilidad en farmacia es purificar y separar compuestos sensibles al calor que se pueden degradar a altas temperaturas, y además permite la extracción de ingredientes activos y la obtención de productos farmacéuticos de mayor calidad. Muy bien, ahora vamos con el objetivo de la práctica, que es determinar la variación de la entalpía de evaporación de una muestra de agua. Para los materiales tenemos una probeta con la muestra de agua. Asimismo tenemos el equipo de destilación al vacío, que consta de los siguientes componentes. Tenemos el calderín, donde va a ir el líquido para destilación, que es en este caso el agua. Junto tenemos también la placa calefactora, que es la que suministra energía, en este caso calor. Tenemos los núcleos de ebullición para tener una ebullición uniforme y evitar el bumping. Tenemos la bomba de vacío, con la que nos permite manipular la presión. Tenemos un termómetro con el cual vamos a registrar las temperaturas. Tenemos el matraz colector, donde va a ir el destilado. Tenemos también el baño de hielo, el cual se encarga de condensar. Y finalmente tenemos el manómetro de mercurio, con el cual vamos a ir registrando las presiones. Utilizamos un refrigerante a base de hielo, lo cual utilizamos un vaso precipitado grande, donde primero agregamos una base de hielo, luego procedemos a colocar el matraz, donde lo cubrimos sus alrededores. Luego de ello, pasamos lo que es el calderín, donde colocamos 8 tubos de cerámica, lo cual sirve como protección térmica. Ahí mismo agregamos 110 mililitros de agua potable. Luego procedemos a lo que es la instalación del equipo. Nos aseguramos que esté todo bien tapado, tanto el calderín como ahí mismo lo que insertamos también el termómetro. Ya hecha nuestra instalación, para proceder a la destilación a presión reducida, lo cual ahí tenemos, y cuando ya registre burbujas, tomamos ahí los datos, tanto del termómetro como... Bien, en cuanto a los cálculos realizados en la práctica, una vez conectado el sistema de destilación al vacío, procedemos a medir las presiones en el manómetro de mercurio, el cual se encuentra conectado a la bomba de vacío. Empezamos a registrar los valores tanto para el brazo izquierdo como para el derecho en unidades milímetros de mercurio. Paralelamente, se pasó a medir las temperaturas en grados centígrados o grados Celsius de manera continua. Cada toma de valor se realizó cuando empezaba a aparecer burbujas en el caldero, y esto se realizó por 6 veces. Al final también registramos las presiones de los brazos y la temperatura, que resultó ser de 89 grados centígrados, debido a que no estamos en un huanchaco para que pueda ebullir a 100 grados centígrados. Una vez obtenido todos los valores, registramos los datos en la tabla. Con todos esos valores obtenidos, convertimos la temperatura de grados Celsius a grados Kelvin. Para ello se ha considerado la temperatura obtenida y lo sumábamos 273.15, y así obteníamos los grados Kelvin. Bien, ya teniendo los datos en la tabla, determinamos la presión extraída del sistema, al cual vamos a restar el dato del brazo izquierdo menos el brazo derecho. Además, se ha considerado la presión atmosférica equivalente a 760 milímetros de mercurio. Luego vamos a calcular la presión reducida, que esta viene a ser la diferencia de la presión atmosférica menos la presión extraída. Además también el logaritmo de la presión reducida y también la inversa de la temperatura. En cuanto a la gráfica, relacionamos logaritmo natural de la presión reducida versus 1 sobre t, obteniendo así la ecuación de la recta, y también el r cuadrado, cuyo valor fue 0.794, y lo esperado es que sea este valor cercano a 1, y para adecuarlo no se consideró tanto los valores de las columnas 3 y la columna 7, obteniendo así un r cuadrado de 0.9835. Para la variación de la entalpía de evaporación es menos, y multiplicamos la pendiente por el r,
que es la constante universal de los gases, en calorías por mol Kelvin, obteniendo así un valor de 5.971.5311 calorías por mol. En esta práctica se exploró la relación de equilibrio entre la presión de vapor saturada y la temperatura. Primero entendemos que, para que se forme vapor estable y burbujas constantes, es decir, para que la ebullición ocurra, la presión parcial de vapor en la superficie del líquido debe alcanzar la presión aplicada externamente. En otras palabras, el líquido hierve cuando su presión de vapor saturada es igual o mayor que la presión impuesta sobre la superficie líquida. Esta relación se puede describir y modelar cuantitativamente mediante la ecuación de Clausius-Clapeyron. En los siguientes artículos utilizan esta ecuación para graficar la relación. En el artículo de la izquierda, publicado por Mondal B., Murken Y. T., Finch N. et al. En el 2022, se muestra la relación entre la presión de vapor y temperatura mediante datos experimentales obtenidos por los autores y comparados con la ecuación de Clausius-Clapeyron, obteniéndose la concordancia de ambos y confirmando que la presión de vapor crece exponencialmente con la temperatura. De manera complementaria, el artículo de la derecha, publicado por Miller S. en 2016, la gráfica representa la variación de la temperatura de ebullición del agua en función de la presión externa, mostrando que a presiones menores de la atmosférica, el agua hierve a temperaturas significativamente inferiores a 100 grados centígrados. Este comportamiento explica por qué una disminución de presión externa provoca que la ebullición se alcance a menores temperaturas, que es lo que utilizamos para la destilación. Asimismo, la ubicación geográfica influye sobre la temperatura de ebullición de un líquido, ya que esta depende directamente de la presión atmosférica local, porque a menor presión atmosférica disminuye la presión de vapor requerida para que las moléculas de la fase líquida pasen a vapor, al vencer a la presión externa. En términos prácticos, el descenso de la presión atmosférica a medida que aumenta la altitud sobre el nivel del mar se traduce en una reducción del punto de ebullición, nuevamente recordando esta relación temperatura-presión que se puede calcular mediante la ecuación de Clausius-Clapeyron. En el artículo de Miller, justamente usan esta ecuación para comparar los valores de temperatura de ebullición a diferentes presiones y elevaciones, como se ve en la tabla. En nuestro caso experimental, al volver a la presión atmosférica, el agua llegaba a ebullición a 89 grados centígrados en vez de a 100 grados centígrados. Esa diferencia es consistente con la presión atmosférica local menor a 1 atm, debido a la altitud de Trujillo, estando a unos 34 metros sobre el nivel del mar aproximadamente, además de pequeñas variaciones que pudieron haber ocurrido en la medición del manómetro o la lectura de la termometría durante la transición de vacío a atmósfera normal que pudieron alterar la temperatura de ebullición final observada. Así, profundizando más en el resultado obtenido, el valor experimental del diferencial de entalpía de vaporización del agua fue de 5.967,55 calorías por mol, que equivaldrían a 24,96 kJ por mol. Este resultado contrasta significativamente con el valor real de entalpía de vaporización del agua, que según fuentes bibliográficas, por ejemplo Abbas et al., indicaría que el calor molar de vaporización del agua a 373 grados Kelvin, que es cercano a 100 grados Celsius, es alrededor de 40,7 kJ por mol, y esto a 1 atm, de manera que el valor experimental es solo cercano a la mitad del valor esperado. Esto pudo deberse a ciertos factores que pudieron haber ocurrido durante la realización del ensayo, por ejemplo la pérdida del calor del ambiente. Si al montar el equipo este no estuvo bien aislado, parte de la energía térmica suministrada pudo disiparse por convección y conducción hacia el entorno en lugar de emplearse para vaporizar el agua, resultando en un resultado sesgado. De igual modo, una condensación incompleta del vapor pudo dar lugar a un valor errado, ya que si parte del valor escapó al ambiente sin condensarse, el agua volatilizada sería menor, alterando los datos registrados y reduciendo así el valor calculado. En la práctica de presión reducida podemos ver la relación que hubo entre la presión y temperatura de ebullición de un líquido. Los resultados que mostraron, donde se observó que mientras disminuyó la presión externa mediante la bomba de vacío, la temperatura de ebullición también se redujo, lo que va a concordar con la ecuación de Clausius. De este modo, los resultados obtenidos en nuestro laboratorio, como en este estudio, demuestran que la destilación es un procedimiento único y uniforme, siendo una técnica adaptable cuyas variantes pueden ser simple, fraccionada o a presión reducida, y se van a seleccionar en función de las características de las muestras, de las mezclas y del objetivo de la separación. Como aplicaciones profesionales tenemos primero la industria farmacéutica. En la industria farmacéutica se encontró que en un artículo de refinado del cannabidol se aplicó justamente esa destilación molecular tipo wiped fill bajo vacío a extractos de cáñamo. El proceso incluyó dos etapas, una primera de stripping para remover terpenos a presiones muy bajas y una segunda de refinado para concentrar CBD para aumentar la pureza del cannabidiol, sin que este se degrade por calor, logrando la concentración de cannabidiol de 35.8% a 80,919%, con una recuperación del 92.66%, mostrando que la destilación a presión reducida es altamente efectiva en el refinado de APIs termosensibles como el CBD. En otra revisión de 2021 para la eliminación de solventes residuales en formulaciones farmacéuticas, se destaca el papel de la destilación a presión reducida y procesos relacionados como la evaporación al vacío y la eliminación de solventes durante la fabricación de dispersiones sólidas amorfas, cuando se usan solventes orgánicos en la preparación de excipientes o APIs,
La destilación bajo vacío permite removerlos a temperaturas moderadas, garantizando que los niveles de solventes cumplan con las guías ICH y preservar la estabilidad de fármacos sensibles al calor. Además, se reportó que la destilación al vacío mejora la pureza del producto final y es un paso crítico para la producción farmacéutica segura y regulada. Otra aplicación vendría a ser para la industria alimentaria, donde en un artículo de Frontiers in Nutrition en 2021 se aplicó la destilación molecular, que es un tipo de destilación a presión reducida sobre aceites esenciales de naranja, mandarina, limón y pomelo. Se trabajó a presiones muy bajas para permitir la separación de fracciones sin necesidad de altas temperaturas, con el objetivo de aislar componentes volátiles sensibles al calor, como limoneno y otros monoterpenos, sin degradarlos, obteniendo fracciones más puras, con mejor estabilidad y actividad antimicrobiana, lo que refuerza su valor como conservantes naturales e ingredientes funcionales en alimentos. En otro estudio del 2023, se optimizó un proceso de destilación fraccionada al vacío. Se utilizó la presión reducida y se evaluaron parámetros como volumen de alimentación, reflujo y presión de operaciones con el objetivo de enriquecer la fracción rica en alfa-guanina, un sesquiterpeno de interés para la industria alimentaria y de aromas. Mediante GCMS, se confirmó el aumento de la concentración de este compuesto, sin degradación térmica. El vacío permitió separar selectivamente compuestos volátiles sin afectar la calidad sensorial, lo que es crucial para aceites esenciales aplicados en saborizantes de los alimentos. Otra aplicación es en la industria del biodiesel, donde en un estudio de 2023 de purificación de glicerol crudo de biodiesel, los autores optimizan una columna de destilación al vacío para obtener glicerol con pureza hasta del 99,7%. Se usa un modelo con redes neuronales y algoritmos genéticos para determinar el número ideal de etapas teóricas. En otro trabajo sobre evaluación de tecnoeconómica de procesos de purificación de glicerol, se compara la destilación al vacío con alternativas como membranas o intercambio iónico para el glicerol derivado del biodiesel, considerando costos operativos de capital y sostenibilidad, y muestran que el uso de la destilación al vacío puede ser viable dependiendo de la escala y pureza requerida. Y en otro estudio reciente, se utiliza una cadena de pasos de purificación que incluye una destilación al vacío para concentrar la mezcla de fermentación de glicerol crudo, removiendo así los componentes de bajo punto de ebullición, seguido de una cromatografía para alcanzar la pureza del 1,3 propanodiol. Como propuestas de innovación, tenemos un artículo que se titula Tecnología innovadora de destilación al vacío para preparar aluminio refinado a partir de una aleación de aluminio-magnesio. Para separar el aluminio de esta aleación, lo que se utilizó fue la destilación a presión reducida. Para saber cómo es que se comportaban estos metales, se utilizaron otros modelos matemáticos y se escogió el más preciso para así poder distinguir estos modelos y graficar un diagrama. Después, esta predicción se llevó a cabo ya en la práctica, utilizando varios kilos y varias cantidades de esta aleación, logrando obtener una cantidad de aluminio un 99.9989% puro, con una recuperación muy alta y esto sin generar contaminación. Como conclusiones, tenemos que la temperatura de ebullición disminuyó desde 68 grados centígrados hasta 40 grados centígrados según la presión, que varió desde 725 hasta 330 milímetros de mercurio. El R cuadrado de la gráfica, que fue logaritmo natural de la presión versus la inversa de la temperatura, fue de 0.9835. Y por último, la variación de la entalpía de vaporización del agua hallada fue de 5.967.56 calorías mol.